Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 12 del año 2023. Así pues, que vamos a tenerle un poco de noticias desde Colombia, pero también desde Latinoamérica. Hoy tenemos noticias, como les decía, únicamente de Colombia y un ligero y apretado resumen de Latinoamérica y de mismo Colombia. Estos son nuestros titulares. Debate de la lucha contra las drogas. Fedegan y Minagricultura se ponen de acuerdo para el caso de adquisición de tierras. Ofensiva contra la minería ilegal. Uribe se confiesa. Extrema derecha en aumento. Condenada a prisión. Montaje contra la Unión Patriótica, Partido Comunista y la senadora Aida Abella. Alerta violencia. Fuerte de Carabineros. Único presidente indígena que ha tenido Colombia. Drogas y migración. Lo diverso, aquí en este caso no es la debilidad. La Habana de gala. Cuba y Chile unidos. Venezuela durante gira por China. 71.500 efectivos perdidos en Ucrania y detengan las bombas, carajo. Es pues los titulares de nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 12 del año 2023. Vámonos para Colombia. Abrir debate sobre paradigma ante la lucha contra las drogas. Acuerdo entre Fedegan y Minagricultura para la compra de tierras. Ofensiva contra minería ilegal. Uribe se confiesa. Extrema derecha en aumento. Condenada a 17 meses de prisión. Esto pues se refieren a la señora que insultó una vez en las redes y personalmente a la vicepresidenta de la República. Montaje contra la Unión Patriótica, Partido Comunista y Aida Abella. Alerta por la violencia. Ahí les tenemos un ligero resumen de nuestro noticiero del día de hoy, querida audiencia. Buenos días, Presidencia Colombia. Lo importante es abrir el debate sobre el nuevo paradigma de lucha contra las drogas, presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano destacó que, al menos ahora, 50 años después de comenzar la fallida lucha contra el narcotráfico, se habla sin miedo sobre el fracaso de esa estrategia. Petro sostuvo que los Estados Unidos, principal consumidor de estupefacientes, cayó en una pandemia pública, pues pasó de 4.000 muertos al año por consumo de cocaína, a 100.000 por sobredosis de fentanilo. El Espectador, se mantiene acuerdo entre Fedegan y Minagricultura para la compra de tierras. Después de una semana tensa, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y el presidente de Fedegan, José Félix Lafauri, informaron que se mantiene el acuerdo y que habrá concertación en los proyectos de decreto para la reforma agraria. Caracol, en dura ofensiva contra minería ilegal en Cauca, autoridades destruyeron 11 excavadoras y 2 dragones. Policía y ejército ejecutaron la operación. Según autoridades, la minería ilegal en Cauca, además de ser un flagelo que afecta al medio ambiente, es una de las actividades que más plata deja a los grupos criminales. Noticias 1. Confesión inesperada de Uribe. Yo sí di la orden. Se refería a pancarta con la cifra 6402. Una protesta de jóvenes en Medellín, ante la presencia de Uribe Vélez en campaña, terminó en una confesión sorpresiva del expresidente. Yo sí di la orden, dijo hablando de los falsos positivos. Los manifestantes tenían una pancarta de gran tamaño en la que se leía la cifra 6402, número que dio la Comisión de la Verdad como el de las víctimas de los falsos positivos. Después de su espontánea frase, Uribe trató de matizar. Presidencia Colombia, en todo el mundo hay una extrema derecha en aumento, con una estrategia de mentiras y miedo para defender el statu quo, presidente Petro. En declaraciones a la prensa en Santiago de Chile, el mandatario colombiano aseguró que una democracia más profunda significa, incluso, una transformación económica y social completa, es decir, un cambio político. Un nuevo modelo político significa que, el pueblo mismo, la gente, tenga más poder, es la única alternativa de la reconstrucción democrática de América Latina. Cuarto de hora. Condenan a 17 meses de prisión a Luz Fabiola Rubiano, por discurso racista contra la vicepresidenta. Casi un año después de que Luz Fabiola Rubiano profiriera comentarios discriminatorios, dirigidos a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y a la comunidad negra de Colombia, el Juzgado 39 Penal de Conocimiento de Bogotá, la sentenció a 17 meses de prisión por sus acciones.
La jueza, basándose en evidencia proporcionada por la Fiscalía, determinó que Rubiano emitió declaraciones que vulneraron los derechos de igualdad de la comunidad afrodescendiente y también difamó a una alta funcionaria del Gobierno Nacional, incitando al odio y al racismo. Partido Comunista Colombiano. El montaje de Semana contra la UP, el PCC y Aída Abella. El reciente artículo de Semana se caracteriza por emitir mentiras que vuelven a revictimizar a quienes sufrieron por cuenta del genocidio político contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica, en especial a la militancia de izquierda desterrada, asesinada y desaparecida en la región de Urabá. Voz publica esta investigación que desmiente las calumnias de la revista Sputnik Mundo, Colombia, en alerta máxima por la violencia, de cara a las elecciones regionales. La situación de seguridad de muchos candidatos a los distintos cargos es preocupante, al punto que se han tenido que reforzar las medidas de protección para evitar hechos de violencia. La misión de observación electoral, MOE, le pide al gobierno que no baje la guardia. Fin de la noticia. Gracias. Cuando se dice en la lucha contra la minería ilegal, se usa la expresión allí de nuestra voz artificial del estudio de su noticiero Radio Clarín de Colombia, y que se dice que destruidos dragones hacemos la corrección. Es que no hemos podido perfeccionar bien todavía la voz. La voz acá de nuestra inteligencia artificial es drones, dados de baja, drones como también maquinaria que estaba allá en la minería ilegal. Y así continuamos con nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia. En este cuatrenio, en la Gobernación de Cundinamarca, nos propusimos construir 1.450 obras de desarrollo comunitario, pero hemos superado las expectativas. Ya contamos con 2.260, es decir, 810 obras adicionales. Esto es trabajo en equipo entre el Instituto Departamental de Acción Comunal, IDACO, y los líderes comunales de los 116 municipios cundinamarqueses. ¿Quieres saber qué tipo de proyectos hemos llevado a cabo? Aquí te lo contamos. Hemos construido, mejorado y adecuado parques, andenes y alamedas, escenarios deportivos, placahuellas, alcantarillas, espacios comunales, centros educativos y embellecido fachadas. Cundinamarca, región que progresa. Y verdad que sí, porque por ejemplo ahorita el municipio de La Peña está de pláceme porque se ha inaugurado allí el fuerte de carabineros en este municipio por parte de la gobernación de Cundinamarca. Eso fue en el transcurso de la semana y así nos lo hace saber nuestra colega desde la Secretaría de Comunicación y Prensa de la gobernación de Cundinamarca, colega Aiza Trujillo. Adelante, Aiza, la escuchamos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. El secretario de Gobierno de Cundinamarca, Juan Carlos Barragán, inauguró el fuerte de carabineros en el municipio de La Peña, que garantizará a los habitantes del sector rural de la provincia del Gualibá apoyo en materia de seguridad y acompañamiento y orientación en las labores de agricultura. En el contexto de la política de defensa y seguridad nacional, uno de los principales propósitos de este proyecto es proteger la vida de todos los habitantes del país mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente en los sectores rurales, además de la recuperación del control del territorio. En concordancia, 114.593 personas serán beneficiadas por el acompañamiento cercano y oferta institucionales a través de servicios de la Policía Rural, tales como los proyectos productivos, redes de capacitación, campañas educativas y frentes de seguridad. En la puesta en funcionamiento de la construcción también estuvieron presentes el alcalde de La Peña, Luis Ángel Farfán, los alcaldes de los municipios de la provincia, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, el inspector general de la Policía, general Carlos Triana, y el viceministro para las Políticas Públicas de Defensa y Seguridad, Rafael Lara Lozada. Por otra parte, un grupo de 50 estudiantes universitarios se reunieron en la sede central del gobierno cundinamarqués para participar en el segundo evento de inducción de los programas de pasantías Pasa Cundinamarca y Estado Joven, iniciativas surgidas de la colaboración entre el gobierno departamental y el Ministerio del Trabajo, con el propósito de ofrecer una experiencia enriquecedora y formativa a los futuros profesionales de la región. En desarrollo de la jornada, los jóvenes tuvieron la oportunidad de profundizar en la misionalidad gubernamental, entendiendo de primera mano los compromisos y responsabilidades que asumirán como practicantes en el sector público. Los jóvenes practicantes tendrán un periodo de integración que para algunos inició en julio y se extenderá hasta febrero de 2024.
un tiempo significativo para adquirir experiencias, práctica valiosa y contribuir de manera significativa en diferentes proyectos gubernamentales. El reciente evento no solo marca el inicio de un camino formativo para estos estudiantes, sino también refleja la apuesta de la administración del gobernador Nicolás García Bustos por fomentar la educación y el compromiso juvenil con la construcción del futuro de Cundinamarca, constituyendo una sólida base para un territorio más próspero, educado y equitativo. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna. Y óiganle pues, a veces nos extrañamos por nombres, ciertos nombres de las personas. Oiga pues este nombre, José María Dionisio Melo de Ortiz. Oiga, yo no sé, yo demandaría a mi papá seguro. José María Dionisio Melo de Ortiz. Y a pesar de lo original este nombre, creo que muchos como yo no sabemos o no saben de qué se trata. Pero tuvo que hacerse la reunión que convocara el presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, para hablar contra las drogas, la migración, en Cali, Colombia, recientemente, donde participaron varios países, varios mandatarios que totalmente contrario a los que algunos vaticinadores alcabaleros decían que iba a ser un fracaso de dicha convocatoria, al contrario, porque no solamente representantes de Estado, presidentes de Latinoamérica, de Centrocaribe, sino de mucho más allá asistieron. Y entre ellos asistió el presidente de Estados Unidos de México. Oiga, otra expresión. Por eso hay que saber diferenciar cuando decimos de Estados Unidos. Hay que decir de Estados Unidos de Norteamérica cuando se trata arriba de los mandíbulas largas de su jefe, de su gendarme usurpador. Pero estamos hablando de México, de Manuel López Obrador. Y fue justamente Manuel López Obrador en esta reunión de encuentro de mandatarios que nos recuerda y habla muy sabedor del tema, pero vayamos al caso. Es que la cuestión no fue simplemente por hablar del progresista José María Dionisio Melo de Ortiz, sino que recuerda Manuel López Obrador en Cali como al único presidente indígena, y oído a la caja, porque en Colombia han sonado las charreteras, los sables desde antes de la posición de Gustavo Francisco Petro Urrego. Recuerde, quería audiencia, que él ya posicionándose como presidente ordenó que le trajeran la espada de Bolívar ahí al sitio donde se posicionaba, y se la negaban y tuvo que conceder un rato de descanso, que eso generó nervios, carajo. Aquí qué va a ocurrir, porque pues en una posición permitir como un refrigerio, entre comillas. No, lo que pasa es que en aquella época, también como ahorita se pretende y lo están haciendo en otras latitudes del continente americano, fue detenido el general, y detenido y destituido el general progresista. Oiga, pues no estamos hablando de cualquiera, el general progresista José María Dionisio Melo de Ortiz, quien fuera el indígena y primer indígena en ese momento presidente de la República de Colombia. Oiga, y qué bueno que mientras nosotros mismos, los raizales, se nos olvida la historia, un latino, un americano, sea el presidente de México que nos lo recuerde. Escuchemos pues a Manuel López Obrador, presidente de México. Presidente Gustavo Petro, amigas, amigos de la República hermana de Colombia, sólida y antigua es la hermandad entre nuestros pueblos y muchas las coincidencias políticas de ambas naciones en distintos momentos de nuestra historia. Por ejemplo, el único presidente indígena que ha tenido Colombia, el general progresista José María Dionisio Melo de Ortiz, derrocado y perseguido por los conservadores, encontró refugio y combatió en Chiapas, en México, en el ejército liberal de Ángel Albino Corzo, representante fiel de las ideas reformistas y libertarias del mejor presidente que hemos tenido en nuestro país, Benito Juárez García, un indígena zapoteco que fue considerado
en su tiempo como el benemérito de las Américas. 1948 hicieron lo mismo aquí, en Colombia, en Bogotá, con el político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Yo vengo a Colombia ahora, presidente Petro, a decirle lo evidente, que usted puede contar con nosotros, que conocemos su trayectoria como luchador social, que admiramos su honestidad y su patriotismo. Celebramos que Colombia y su pueblo estén viviendo un momento estelar en su historia fecunda, sobre la hermandad de nuestras naciones. Que viva Colombia y que viva México. Por eso, desde el noticiero Radio Clarín de Colombia respaldamos el programa del Pacto Histórico y a su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que se rescate para las escuelas, inclusive colegios y universidades e instituciones públicas y privadas, aquella materia que de la noche a la mañana se la embolsillaron, la desaparecieron los interesados en que no sepamos la historia, que olvidemos, que se llamó Historia Patria. Qué bueno que sea un mexicano que venga y nos recuerde en nuestras propias tierras nuestra propia historia, que nos recuerde que hubo un indio, pero no un indio como me decía alguien cuando se enojaba, decía, uy, qué indio pero somos indios. Claro que sí, acá no hay ninguno de esos gringolandios blanquitos que se merecen, dice que otro estatus, vivir en otra parte del planeta, no, mucho más allá. Y ese indio fue presidente de la República de los Colombianos, de Colombia, y no solamente fue presidente, era el general, y se llamó José María Dionisio Melo de Ortiz, detenido y destituido por la extrema derecha del entonces. Bueno, y ahora entonces, al ladito de él se encontraba el presidente de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Urrego. Pues de una vez, aunque ya había intervenido largos minutos allí ante tantos mandatarios que se encontraban debatiendo, discutiendo, analizando, proyectando nuevas estrategias diferentes a las del imperialismo norteamericano para combatir las drogas, donde el imperialismo lo que hace es combatir, agredir, aniquilar, fusilar, pero al campesino productor que no tiene más alternativas, más no a los grandes magnates que la industrializan, la comercializan y tienen el mundo patas arriba. Entonces Gustavo Francisco Petro Urrego, una vez terminado Manuel López Obrador su intervención, interviene a pesar de su cansancio de garganta porque estaba un poco enfermo. Escuchemos a Petro presidente. Bueno, presidente, compañero Andrés Manuel López Obrador, los ministros y los medios de comunicación aquí presentes. Yo hablé un poco, bastante, hace unos minutos y pues de ahí salen las intenciones de estas reuniones que hemos convenido en nuestra visita ya a México, y es tratar, es una lucha, eso no es fácil, de construir una posición diferenciada, común de América Latina en torno a dos grandes problemas contemporáneos, que es el tema de las drogas, la política antidrogas, que hace a América Latina víctima, con 1 millón de muertos ya, y el tema de la inmigración, que tendrá otro espacio de discusión. Colombia parecía no estar muy en el escenario de las grandes migraciones mundiales, de los éxodos, le llamo yo, el éxodo, que como el Papa Francisco dice, trae nuevas esclavitudes. Y lo hemos probado ahora de una manera casi que protagónica. Colombia se ha convertido en un centro de recepción masivo de migrantes que quieren ver el país como país de paso, no quedarse aquí. Que arranca con una mala política, igual que este tema de las drogas se ha convertido en una mala política que no deja sino sangre y muertos y destrucción democrática a su paso. En vez de concentrar el esfuerzo en reducir la demanda
el consumo, etcétera. En el caso de la migración fue el bloqueo económico lo que empezó a lanzar una serie de oleadas poblacionales de éxodos, primero de Venezuela hacia Colombia. Nosotros, más que bien, hay que decirle que se le felicita, no provocó una política xenofóbica. Teníamos ya una fuerte relación, millones de colombianos habían pasado a Venezuela en tiempos diferentes, y eso se volvió un boomerang. Ese flujo se repartió por toda América, inició como una especie de imitación, otros flujos de otros pueblos, ecuatorianos, colombianos, haitianos, afganos, chinos, de muchas partes de Asia, y empezó un flujo partiendo de Colombia por el tapón del Darién, se llama así, una selva inhóspita. Comenzó por centenares, ahora son miles al día, 3.000 más pasan al día, con niños, con niñas, mujeres. Se vuelven 6.000 al llegar a México y se vuelven 7.000 al llegar cada día a la frontera con los Estados Unidos, y tenemos entonces un problema americano. El problema inició con un bloqueo. Yo pienso que relativamente en un plazo corto, porque los problemas se van a agudizar si sigue la crisis climática, se podría resolver si se quita el bloqueo. Empieza uno a descifrar los versos y empieza a encontrar el mismo alma latinoamericana del boom de García Márquez, de los poetas, de Pablo Neruda, al cual mañana vamos a encontrar. Entonces, bienvenido y nos vemos en Santiago mañana. Son los temas que los grandes medios de la desinformación no le dejan saber a usted. Querida audiencia, por eso usted nos prefiere. Gracias por esa lealtad. Y no solamente los grandes medios de la desinformación ocultan este tipo de información, también algunos llamados por ahí, disque alternativos e independientes. Pero unos pocos no se atreven a publicar esto porque ellos necesitan congraciarse con los gobiernos locales y algunos amos empresariales, porque esto les suena muy rojo, como muy izquierdoso, ¿no? Y entonces si los oyen esos supuestos patrocinadores que compran dignidad, compran principios, entonces no van a tener una pauta publicitaria. Claro, es que la situación económica es berraca, es muy difícil. Pero una cosa debe ser la parte misional del medio de comunicación y otra parte es el carácter que le den a él. Por ejemplo, si es independiente, comunitario y alternativo, háganle. Pero si es comercial, pues listo, nivélenlo con los grandes medios comerciales y no se ruboricen de decir que quieren ser como ellos, háganle públicamente. La diferencia entre esos y Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, es que nosotros somos contrahegemónicos, que luchamos contra la hegemonía de los grandes medios y las grandes empresas, los grandes capitales en torno a las comunicaciones, y queremos no solamente llegar a ser como ellos en el sentido de grandes, tenemos que ser mucho más grandotes, porque olvídense que la miseria, para que uno sea de clase, tiene que ser pequeño y miserable y hablar gangoso. No, nosotros también aspiramos a ser grandes y tan mucho más grande que ellos, solamente que poniendo a merced del pueblo estos medios de la comunicación. Y así continuamos con nuestro noticiero, y pónganle cuidado pues. Ya por Latinoamérica, lo diverso no debe ser la debilidad sino la fuerza. Algunos pues se jactan, me criticaban antes de iniciar el noticiero, pues que entonces esto es como incitando a la violencia, a la guerra, al traquetazo, a los golpes y pa. No, se trata de la fuerza psicológica y de convicción, no sean malos pensados, malintencionados, ¿no? La Habana se viste de gala, Cuba y Chile unidos en la memoria, logros de Venezuela durante la gira por China. Oigan esta cifra para los aventureros guerreristas: 75.500 bajas de efectivos en Ucrania. Eso no lo dicen tampoco los medios occidentales, sencillamente dicen es que van ganando contra, entre comillas, la dictadura, cierro comillas, de Putin, cosa falsa. Putin se defiende del imperialismo norteamericano, de la OTAN, de la Unión Europea y otras partecitas por ahí. Y entre nuestros titulares, detengan las bombas. Así pues, vamos con el segundo resumen noticioso.
Buenos días, Granma. Lo diverso no debe ser debilidad sino fuerza. El grupo de los 77, dijo Fidel, necesita de una reflexión colectiva sobre cómo enfrentar las nuevas realidades mundiales para tener acceso al desarrollo, erradicar la pobreza, defender las culturas y ocupar el lugar que le corresponde en la toma de decisiones globales. Xinhua, China. La Habana se viste de gala para cumbre de G77 más China. La capital cubana comenzó hoy lunes el conteo regresivo hacia la cumbre del grupo de los 77 y China, G77 más China, que se desarrollará en La Habana a finales de esta semana. En las proximidades de los espacios donde transcurrirá la cumbre, el 15 y 16 de septiembre y con el lema, Retos actuales del desarrollo. Cuba debate, Cuba y Chile unidos en la memoria, concierto histórico contra la barbarie del pasado. De lujo, transitó de la tarde a la noche, en la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís en La Habana, el concierto con motivo de los 50 años del golpe militar que el 11 de septiembre pisoteó la constitucionalidad en Chile y puso fin a la vida de Salvador Allende. Al estremecedor momento asistió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Telesur, presidente de Venezuela, destaca logros alcanzados durante su gira por China. El mandatario anunció el hermanamiento de Carabobo, La Guaira y Anzoátegui y Monagas con Shanghái, Shenzhen y Shandong, respectivamente. Brasil de facto. En Chile, Paulo Freire estructuró la educación campesina y aceleró el proceso de politización de los trabajadores. Exiliado en el país entre el 64 y el 69, el pedagogo formó a más de 10.000 educadores para trabajar en el campo con su método. Sputnik. Putin estima en 71.500 las pérdidas de Ucrania en su contraofensiva que no da resultados. La contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la sesión plenaria del 8 Foro Económico Oriental. Vatican News. Santa Sede a la ONU, detengan las bombas de racimo en Ucrania. El uso de estas armas, explicó la delegación del Vaticano en Ginebra en la 11ª reunión de los Estados miembros de la Convención que prohíbe el uso de estas municiones, es una amarga derrota para las personas inocentes que sufren la crueldad de los conflictos. Fin de las noticias, gracias. Y así pues, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín de Colombia.